Ahora vamos a empezar con lo que vendría a ser patología pancreática. Acá en patología pancreática vamos a hablar de las malformaciones. Vamos a tocar la pancreatitis aguda, la parte quirúrgica, porque la parte médica, que es el 70% de este tipo de clases de pancreatitis aguda, se ve en gastroenterología. Vamos a tocar enfocándonos en la parte quirúrgica, en la parte de pancreatitis crónica, que es bastante tratamiento quirúrgico, lo del pseudoquiste pancreático, cáncer de páncreas y tumores periampulares, ¿ok? Entonces, este tema es, digamos, de baja rentabilidad, pero digamos, también es uno de los más complejos dentro del capítulo propiamente dicho de cirugía, ¿ok? Entonces, el caso representativo que nos va a venir a nosotros cuando enfrentemos estos diferentes patrones de enfermedad en el páncreas, el típico caso va a ser un paciente de pancreatitis con respecto a cirugía que viene con dolor en toda la parte del epigastrio y mesogastrio. Epi y meso, ¿no? Nos dicen paciente que viene con dolor en epi y mesogastrio, que ha hecho una irradiación tipo faja. Y hasta ese momento todo el mundo sospecha que es una pancreatitis porque te dicen que ha comido, se ha alimentado algo copioso, una comida copiosa, bastante grasa y todo ello. Entonces, hasta este momento creo que todo el mundo acierta que es una pancreatitis aguda. El problema es que te dicen que el paciente, luego de 5 días, comienza a hacer fiebre. Y cambió el tema. Y comienzan las dudas. Ha hecho fiebre. Entonces, ahora tú tienes que enfocar ante qué estoy. Entonces, tenemos que entender que en cirugía las complicaciones de la pancreatitis son las que se van a llevar, como se dice, las complicaciones son las que se van a llevar el trofeo, ¿ok? Y de las complicaciones, cuando ustedes vean la parte quirúrgica en pancreatitis, ustedes van a encontrar dos complicaciones que nosotros vemos mucho en la parte quirúrgica. Una complicación es el pseudoquiste pancreático, y otra complicación, que ese es el cuadro clínico que estoy describiendo, que es la pancreatitis necrotizante, ¿ok? O la pancreatitis necrosada, pero que se ha infectado. Entonces, la mayoría de estudiantes tiene dudas cómo se hace el algoritmo de la pancreatitis necrotizante infectada, y lógicamente vamos a enfrentarlo con el pseudoquiste, porque tiene características muy parecidas. Y es importante aprender a diferenciar los casos clínicos que nos van a venir con respecto al aspecto quirúrgico, ¿ok? El aspecto quirúrgico va a ser muy determinante en estos casos. Perfecto. Entonces, ya entendiendo un poco de que debo saber un poquito de pancreatitis en los casos, digamos, representativos de la parte quirúrgica del páncreas, tengo que también dominar que hay dos complicaciones que me van a hacer dudar mucho, que es el manejo de pseudoquiste y el manejo de la pancreatitis necrosada infectada, ¿ok? Para esto vamos a comenzar a ver la patología desde el inicio de las malformaciones y llegar luego a los componentes inflamatorios. Para esto hay que entender un poco que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Prácticamente todo el páncreas es retroperitoneal. La única porción que podría ser intraperitoneal sería esta parte distal de la cola, ¿no? Pero todo es un órgano retroperitoneal, está atrás, ¿ok? Tú levantas la parte del omento menor, ahí encuentras el páncreas, ¿ok? Es un órgano que pesa aproximadamente 80 gramos, es bastante pequeño y tiene 15 centímetros de longitud. Cuando uno ve el páncreas, lo ve así, conformado, bien bonito, prácticamente está encapsulado en este marco del duodeno, y esto hace de que el páncreas y el duodeno compartan irrigación, ¿ok? La arteria, toda la parte del tronco celíaco, ustedes saben, cuando se hace la división, tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y abajo la mesentérica inferior. Pero el tronco celíaco al final termina botando todas sus ramitas, y al final la arteria pancreato duodenal es la arteria que va a comenzar a darle irrigación. Pancreato duodenal superior, tanto en la rama anterior como en la rama posterior por la parte de arriba. Y por la parte de abajo va a venir las pancreatoduodenales inferiores, tanto anterior como posterior, pero son rama de la mesentérica superior. Entonces vamos a ver que el páncreas y el duodeno están prácticamente irrigados y es difícil separarlos. Entonces, cuando yo tengo un trauma de duodeno,
o cuando yo tenga una cirugía que hacer en esta parte del páncreas, prácticamente es quitar todo junto. Por eso que nace la cirugía o operación de Whipple, donde no puedes quitar solo el páncreas ni puedes quitar solo el duodeno, sino que tienes que quitarlo en bloque. ¿Por qué? Porque comparten irrigación y es importante que lo tengas en cuenta. Cuando el páncreas se forma, vamos a ver nosotros, y esto es muy importante que ustedes recuerden, el páncreas se forma ¿de dónde? Del intestino anterior, ¿no? Del intestino anterior. ¿El intestino anterior de dónde? ¿De qué capa? Del endodermo, ¿no? Muy bien. Se forman dos yemas. Una yema dorsal, que es importante que sepan esto porque los preguntan así, yema dorsal, y la yema ventral. ¿Qué características ustedes están observando? Que la yema dorsal es grande y la yema ventral es más pequeña. Pero ¿qué pasa? La yema dorsal, siendo más grande, tiene un drenaje, que es el conducto de Santorini. Ojo, el conducto accesorio. ¿Ya? Y la yema ventral, que es más pequeña, va a tener lo que vendría a ser el drenaje del Wilson. Teóricamente, va a haber una rotación que va a ser de que prácticamente los conductos se fusionan junto con la parte del páncreas y al final termina quedando en el 95% de casos solamente un conducto principal, ¿no? En un pequeño porcentaje de 2% van a haber dos drenajes separados, ¿no? Pero termina así formándose el páncreas cuando ya hace esta rotación. La yema dorsal forma la parte, ustedes saben que el páncreas tiene esto, ¿no? Tiene una porción de cabeza, el proceso uncinado, que es el cuello, el cuerpo y la cola. Ya, tanto el proceso uncinado, la parte del cuello, el cuerpo y la cola, porque acá tiene más cantidad de tejido, vienen de la yema dorsal. Parte de cabeza incluso también, ¿ah? Pero la mayor parte de cabeza está en la yema ventral. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que van a haber necesariamente dos cosas que están sucediendo. Una cosa es que tiene que haber rotación, ¿sí? Tiene que haber rotación para que se puedan unir, y la segunda tiene que haber fusión. Cuando falla la rotación o cuando falla la fusión, van a venir las malformaciones. ¿Ok? Van a venir las malformaciones. Entonces, eso es muy importante que ustedes recuerden. Cuando vienen las malformaciones, ¿qué tenemos? Tenemos malformaciones por falla de fusión o tenemos malformaciones por falla de rotación. Facilito, ¿no? La cirugía. Bacán, doctor. Tenemos el páncreas divisum y el páncreas anular. ¿Cuál es más frecuente? Bueno, el defecto congénito pancreático más frecuente es el divisum. ¿Ok? Este es el congénito. Acá lo ponemos mejor. Congénito más frecuente. ¿Ok? Congénito más frecuente. O congénito más común, lo que tuvieras. ¿Qué ocurre? Hay una falla de fusión que generalmente debería haberse dado a las 8 semanas. Y lo que sucede es de que se quedan prácticamente cada uno por su lado. Pero ¿cuál es el problema aquí del páncreas divisum? Que la parte ventral está siendo drenada, miren, la parte ventral está siendo drenada por el Wilson. Y la parte dorsal por el Santorini, ¿te acuerdas? Y tenían que justamente hacer una fusión importante para que no se vean estas separaciones. Pero tremendo páncreas va a estar drenando en una vía accesoria. Al drenar en una vía accesoria, ¿qué es lo que va a suceder? Que mucho tejido va a comenzar a salir. Y esto va a ocasionar que haya pancreatitis a repetición. Entonces la pancreatitis a repetición se va a dar porque va a haber muchas sustancias que va a liberar más volumen de tejido y el conducto no va a ser suficiente para que salga el líquido. Estos pacientes se someten a varias pruebas diagnósticas. Una de ellas importante, la CEPRE, que al final termina buscando el origen y terminamos viendo que hay pues un conducto doble. El tratamiento para estos casos va a ser dirigido a hacer un tratamiento endoscópico. Lo que se busca es hacer un corte. Cuando ustedes vean que hay un corte en estas zonas, son cortes que se llaman esfinterotomías. Entonces se busca hacer una esfinterotomía más colocación de un stent para evitar que justamente se cierre. Ese es el páncreas divisum. ¿Ok? El páncreas divisum. En el caso del páncreas anular, normalmente, ¿qué debería ocurrir? Debería haber una rotación.
y no hay la rotación, no está ocurriendo la rotación. Al no ocurrir la rotación, porque hay una falla de rotación, sobre todo de la parte de la yema ventral, ¿no? Hay una falta de rotación. Estas enfermedades, en el caso del páncreas anular, es muy asociado al síndrome de Down, ¿ah? Muy asociado al síndrome de Downcito, ¿ya? Al síndrome de Down. Eso no se lo olviden, por favor. Entonces, acá nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Que esta falla en la rotación va a terminar, porque no rotó, se terminan fusionando las dos partes del páncreas, pero al no rotar, comprime el duodeno, entonces va a haber una compresión duodenal. Esta compresión duodenal va a hacer de que los pacientes, por ejemplo, en el estado prenatal, hagan que no pueda digerir toda la parte del líquido amniótico. Entonces, en la parte prenatal se va a ver el polidramnios. En cambio, en la parte postnatal, o sea, después de nacer, el chibolo nace y comienza a vomitar. Hace vómitos, pero ¿de qué tipo? No biliosos. No biliosos. Eso es lo que se va a ver. Algunas veces han preguntado la radiografía o el signo que pueden asociarse, y es el signo de la doble burbuja. El signo de la doble burbuja. ¿Ya? Pregunta muy frecuente que lo hacen confundir mucho con atresia duodenal, ¿ya? Con atresia duodenal. ¿Cuál es la diferencia entre el páncreas anular y la atresia duodenal? Que la atresia duodenal debuta en el primer mes, rápido, neonatal. En cambio, el páncreas anular, uno puede encontrar cierta estenosis del duodeno, pero no completa todavía, y termina, como va aumentando la comida, termina viéndose la clínica recién a los 4 meses. Ya es una pregunta buenaza para que muchos pueden caer, cómo hacer si los dos hacen dos signos de doble burbuja, ¿cómo diferencias una atresia duodenal de un páncreas anular? La atresia duodenal, clínica inmediata al primer mes, páncreas anular a los 4 meses en promedio, ¿no? Para acercarnos, como se dice, al manejo. Doctor, este caso, entonces, ¿qué voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a tratar? Bueno, es importante que el tratamiento va a ser resecar todo esto, pues tendrás que volarte toda la parte del páncreas y el duodeno. ¿Ok? Entonces el tratamiento va a ser una resección duodenal importante, ¿no? Una resección duodenal importante, y terminas luego haciendo una anastomosis de duodeno a duodeno, duodeno-duodenal, o puede hacer una anastomosis duodeno-yeyunal, ¿ya? Anastomosis duodeno-duodenal o duodeno-yeyunal. Aprovecho la imagen para que también recuerdes un síndrome que yo personalmente veo bastante y me interconsultan mucho por eso. Es el famoso síndrome, el síndrome de Wilkie, o es el síndrome de la pinza ortomesentérica, ¿no? Síndrome de Wilkie. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Acá lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a encontrar nosotros, normalmente, entre la grasa, entre el duodeno y las arterias, va a haber una grasita, ¿no? Pero hay algunos pacientes que comienzan a tener dietas estrictas y pueden someterse a daño. Entonces, esta grasa, por ejemplo, en los pacientes que hacen bastante Wilkie son los pacientes que sufren, por ejemplo, anorexia, ¿no? No comen nada. Entonces, ellos pierden esa grasita y se nota que hay una mayor, digamos, menor protección, hay menor protección del duodeno en esta porción, generalmente la tercera porción. Y la arteria mesentérica superior que pasa por encima de este marco duodenal comienza a comprimirlo contra la aorta, ¿ok? Entonces hace cierta estenosis del duodeno. Eso se llama pinza aortomesentérica. Pinza aortomesentérica. ¿Ok? Pinza aortomesentérica. Eso ocurre mucho en pacientes que bajan de peso, como las pacientes que sufren de anorexia, ¿no? Como los pacientes que sufren de anorexia. Entonces, esto, chicos, por favor, recordar, porque es bastante frecuente y lo pueden tener en cuenta. ¿Ya? Síndrome de Wilkie por un consumo de grasa, en este caso, visceral. Correcto. Entonces vamos entendiendo el páncreas. En gastro ustedes van a ver de un poquito manera más ampliada esta parte. Yo les voy a definir solo las partes quirúrgicas. Acá ven al páncreas, pues acá está la cabeza, acá está el cuello, el cuerpo y la cola, ¿no? Teóricamente la cabeza prácticamente lleva irrigación desde el tronco celíaco con la arteria gastrodenal que tiene las ramas pancreatodenales anteriores y posteriores superiores. Y vamos a ver que la irrigación del cuello, de la cola y el cuerpo prácticamente es mucha irrigación por la arteria esplénica, ¿no? Entonces es muy frecuente hacer cirugías
de pancreatectomía distal cuando hay lesiones tanto del cuerpo o la de la cola. Cuerpo y cola hacen muchas lesiones, hacen cirugía de pancreatectomía distal. En cambio, lesiones de cabeza y cuello generalmente terminan en cirugías de Whipple. Son unas cirugías, una de las más grandes y largas dentro de la cirugía general, para que ustedes puedan tomar un poco de conocimiento con respecto a ello. ¿Ok? Entonces, acuérdense entonces, por favor, nuevamente, la arteria gastrodenal le da irrigación por la parte de arriba, ¿ok? Haciendo las famosas arterias pancreatoduodenales, anterosuperiores y posterosuperiores. Y la parte de abajo, saliendo de la arteria mesentérica superior, ojo, saliendo de la arteria mesentérica superior, vamos a encontrar todo lo que vendrían a ser las arterias pancreatoduodenales anteroinferiores y pancreatoduodenales posterior-inferiores. Han preguntado varias veces cuál es el círculo de la irrigación de la cabeza del páncreas, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. La parte fisiológica no voy a ahondar, solamente recuerden que el páncreas exocrino es la mayoría, hablamos incluso hasta de 90%, y el endocrino es un 10%, ¿ok? Con fines nada más generales, porque no es la parte que corresponde. En gastro se expande esto, pero en cirugía quiero que recuerden estos detalles, porque vamos a luego a tratar de ver la parte anatómica y ver cómo vamos a entrar a hacer las intervenciones quirúrgicas, ¿ok? Entonces entramos al tema de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es el tema más importante de todo gastro. Ustedes lo van a llevar recontra amplio, van a ver toda la etiología, la fisiopato, todo al detalle máximo. Yo les voy a comentar las partes importantes que vemos en una rotación de cirugía, porque no profundizamos la pancreatitis aguda aquí para evitar no cruzarnos con gastro, pero hay detalles que hay que tener en cuenta para poder entrar al tratamiento quirúrgico. Entonces, ustedes en una rotación de internado, rápidamente te van a decir a ti, por ejemplo, defíneme el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis se caracteriza porque tiene que haber un dolor que se presente en el paciente. El dolor es característico en la pancreatitis, en las preguntas de examen van a ser muy fáciles de que ustedes la saquen, pero el dolor de la pancreatitis es un dolor que hace una irradiación hacia la espalda. Una irradiación hacia la espalda. De todas maneras, muchachos, de todas maneras. Como todo dolor digestivo, puede haber náuseas, puede haber vómitos, ¿ok? El dolor tiende a empeorar con las comidas, empeora con las comidas. ¿Ok? Empeora con las comidas. Y a veces puede mejorar hacia adelante cuando tienes esta posición, ¿no? Pero acá lo más importante es la irradiación a la espalda, así de sencillo. O sea, marcas un patrón, la irradiación a la espalda. El cinturón, ese es lo más llamativo de la pancreatitis. Importante también dentro del diagnóstico, el dolor que se asocia mucho a la comida, está, así como hay clínica sintomática, también no va a ser muy importante la evaluación de los marcadores. Marcadores de uso frecuente que usamos son dos, la amilasa y la lipasa. La amilasa tiende a elevarse primero que la lipasa, ¿ok? Pero la lipasa es más específica que la amilasa, ¿ok? Entonces solamente, pero la amilasa sí, a las 6 horas la amilasa ya está que se eleva, ¿ok? Ya se está elevando, la más temprana de todas es la amilasa, ¿ya? Pero luego tiende a bajar a las 24 o 48 horas. En cambio la lipasa agarra recién un pico importante todavía pasada las 24 horas, o sea, demora en salir, pero se mantiene un poquito más. Vamos a ver como conclusión importante de estos dos, que ambas son positivas cuando superan 3 veces el límite superior normal de su valor en sangre. Cuando pasen de 3 veces el límite superior normal, decimos que están positivos, tanto en amilasa y lipasa. ¿Qué pasaría si un paciente tiene mucha lipasa, mucha amilasa? ¿Estará peor? ¿Será más grave? No. La amilasa y la lipasa no tienen relación con los procesos de gravedad y menos con pronóstico. Esa es una pregunta muy buena, ¿no? ¿Hay más gravedad cuando hay más amilasa, más lipasa? No. ¿Hay un pronóstico mejor? No se relaciona ni a gravedad ni a pronóstico, así que ni lo toques, ¿ya? Solamente es un signo de que en el páncreas se ha inflamado y eso es lo que estamos viendo. Así como en el laboratorio también tenemos las imágenes, ¿no? Las imágenes van a ayudar en pancreatitis. La pregunta es, ¿qué le tomo en imágenes? ¿Una tomografía? ¿Haré una tomografía o haré una ecografía? La primera elección, chicos, en una pancreatitis es la ecografía. Es la primera elección.
Que sí, doctor, claro, no pedimos tomografía de inicio, pero pedimos la ecografía porque al menos podemos tener algunos signos de dilatación de repente de la vía biliar, la parte, ¿no? Porque uno tiene que pensar en litiasis, ¿no? Entonces, ya más o menos lo vas orientando, ¿ok? Lo vas orientando. Ahora, ¿podrías pedir otra imagen? No sé, radiografía, por ejemplo. La radiografía, si tú pidieras, encontrarías ¿qué cosa? El signo de centinela, ¿no? ¿Qué es el signo de centinela? El asa intestinal que está en el aire, ¿no? Ahí flotando. Podrás encontrar signos también de ¿qué? De obstrucción. De obstrucción. Y los signos de obstrucción te hablan de que hay un caso mayor de severidad, eso sí, ¿no? Generalmente las obstrucciones intestinales asociadas a pancreatitis te habla de que es tremenda inflamación maldita y que es un caso de severidad, ¿no? Pero ¿cuándo pido la tomografía? ¿La tomografía la pido a todos los pacientes? No, definitivamente no pido tomografía. ¿Pero cuándo sí lo pido? Pues porque eso es lo que me van a preguntar, doctor. Y este cuadrito justamente apunta a eso, al diagnóstico en la rotación, así, al ojo nomás. Tú tienes que sacar el trabajo de la pancreatitis. Bueno, ¿cuándo pido? Número uno, puedes pedir desde inicio, o sea, desde que viene a la emergencia el paciente, siempre y cuando sospeches que no conoces una causa probable, o sea, no se relaciona con nada de lo que tú sabes. Si quieres buscar causas, podría estar justificado desde inicio, pero la mayoría de veces no es así. Normalmente pedimos cuando pasan 72 horas, ¿ok? ¿Y por qué pedimos cuando pasan 72 horas? ¿A todos les pedimos? No, definitivamente no. ¿Por qué no le pedimos a todos? Porque la pancreatitis aguda, el 80% son casos leves y el 20% van a ser casos moderados severos. Nosotros dividimos en leve y severo. Entonces acá será moderado severo, ¿no? O sea, un paciente que va a ir con alta probabilidad UCI, ¿no? Y va a tener algún daño sistémico. Los leves generalmente son daños locales, en cambio los moderados severos son daños sistémicos, o sea, es más grave. Entonces es importante tener en cuenta. Estos, pasadas las 72 horas, aquellos pacientes que tengan ciertas características, les vamos a pedir una tomografía. La tomografía lo que busca es la necrosis pancreática. Y la necrosis pancreática se asocia a severidad. Entonces, esto lo que busca es la necrosis, ¿no? Se busca necrosis pancreática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿En qué pacientes vas a buscar necrosis o abscesos, ¿no? Pancreáticos? Podría verse, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, fiebre, ¿no? Si el paciente tiene una fiebre, por ejemplo, persistente, porque también puede ser fiebre por pancreatitis por todos los marcadores inflamatorios agudos, pero si es persistente, guarda. Si el paciente tiene una leucocitosis maldita, ¿no? Una leucocitosis bastante elevada, también es un signo importante, ¿ok? Bastante importante. Aparte de eso, si el paciente, por ejemplo, no hay mejora clínica, ¿no? No hay mejora clínica. O sea, a pesar del tratamiento, no hay mejora clínica. Entonces, ¿cuándo pido yo una tomografía en un paciente? Bueno, cuando busco causas al inicio del diagnóstico. O si pasa, cuando lo pedimos más frecuente en el hospital, cuando son pancreatitis que han pasado más de 72 horas y yo veo que el paciente tiene fiebre persistente, hay leucocitosis marcada, yo digo, guarda, puede ser un signo de gravedad y no hay mejora con el tratamiento desde el inicio. Entonces, con eso yo puedo lanzarme. Perfecto, doctor. Así sí voy a poder entender el cuadro. Pero ya una vez entendido este esquema, que es el esquema del interno, como se dice, ¿no? Ubícate si tienes dolores con amilasa, pancreatitis. Si tienes amilasa con una imagen sugestiva, pancreatitis. Si tienes dolor con una imagen sugestiva sin amilasa, pancreatitis. 2 de 3 te van a ayudar muchísimo al diagnóstico. Pero doctor, usted dígame primero, y es muy importante, cuáles son las causas, ¿no? Para poder entender un poco la fisiopatología. Vayamos en orden, causa, clínica, diagnóstico y tratamiento. No voy a profundizar, como te digo, para no chocar, como se dice, con gastro, pero estoy sacando las cosas importantes que me van a servir para la parte quirúrgica. En las causas de pancreatitis, nosotros vamos a ver que el 40% son enfermedades de la vía biliar, ¿ok? El 30% son causas alcohólicas, entonces las causas más frecuentes son enfermedades de la vía biliar, ¿ya? Cuando hay hipertrigliceridemia puede haber un cuadro de pancreatitis, o sea, los triglicéridos elevados. Pero ¿cuánto más? Cuando son más de 1000. Más de 1000 ahí sí se asocia a probabilidad de pancreatitis, ¿no? Para que lo puedas tener en cuenta. Y de todas las causas que van a seguir leyendo ustedes, en la parte de fármacos, también quisiera que recuerdes que los corticoides también se asocian. El uso de la azatioprina también se asocia.
El uso de las tiazidas, que son demasiado usadas y es la causa más frecuente de hiponatremia extrahospitalaria también. El uso de estrógenos también. Entonces, importante la parte farmacológica dentro, ¿no? Pero a pesar de todas las causas que ven ahí, más o menos un 30% no se logra saber la causa, ¿no? Es idiopático. Ah, interesante, doctor, interesante. Con esta causa yo justifico la obstrucción. Y al haber una obstrucción, ¿qué ocurre? Toda la parte de las sustancias, porque una vez que se obstruye, todo se queda, todo se queda, todo se queda acá, no salen las enzimas. Y las enzimas comienzan a digerir. Al digerir, ¿qué va a ocurrir? Al digerir va a haber un componente inflamatorio. El componente inflamatorio va a hacer que el páncreas se hinche. Primero hay edema. Entonces vamos a encontrar que si hacemos una cirugía en páncreas, no te recomiendo porque estaría el páncreas recontra hinchado y es muy fácil que haga fístula. Aparte de eso, vamos a encontrar que va a haber un montón de aumento de enzimas. Por lo tanto, el cuadro inflamatorio y digestión va a ser bastante elevado. Bastante elevado. Tanto así que las enzimas salen y comienzan a consumir la grasa. Normalmente se queda ahí, pero cuando es severa, por la grasa retroperitoneal se comienza a digerir. Cuando se digiere la grasa retroperitoneal, se infiltra generalmente la grasa con sangre, se llama infiltración de la grasa con sangre. La sangre lo infiltra, y esto se puede ver en el paciente. ¿Cómo puedo ver yo cuando la grasa se infiltra? En la piel del paciente. La piel del paciente, y estos son signos de mal pronóstico. Mal pronóstico, ¿eh? Al ojo nomás, mirándolo tú puedes decir, no creo que vaya bien. Este paciente es un cuadro de severidad mayor. Entonces, acá vamos a ver ustedes, por ejemplo, el signo de Cullen, ¿no? El signo de Cullen, van a ver una mancha equimótica cerca al ombligo, ¿no? El signo de Cullen, van a ver cerca al ombligo, ¿ok? Una mancha equimótica como golpe. Y también van a ver el signo de Gray-Turner, el signo de Gray-Turner, ¿ok? Pero acá la mancha se ve en los flancos, la mancha se ve en los flancos. También podrían haber el signo de Fox, ¿ok? El signo de Fox. El signo de Fox es un hematoma, como un hematoma que se ve encima del ligamento inguinal, ¿no? Encima del ligamento inguinal, ¿ok? Entonces, signo de Cullen, signo de Gray-Turner y signo de Fox son signos de mal pronóstico que me dicen que la grasa retroperitoneal se está infiltrando con sangre y se habla de una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Entonces es una pancreatitis severa, ¿ok? Esos pacientes ya están, no solo se quedan en un cuadro local, van a un cuadro sistémico y si van a un cuadro sistémico hacen una disfunción orgánica maldita, ¿no? Todo este sistema ya se escapa de las manos y se van a liberar mediadores inflamatorios y todo el sistema va a colapsar. Esto va a llevar a que haya dos situaciones. La primera es una situación sistémica, ¿ok? Todo se escapa. Y la segunda, una situación local. La situación local va a terminar en necrosis y muerte de tejido, ¿ok? Haciendo complicaciones locales, ¿ok? Y la parte de la inflamación sistémica, ¿qué es lo que va a ocurrir? La inflamación sistémica, acá para que lo sepas, ¿eh? Acá sistémica y local, ¿no? Son las complicaciones que hace la pancreatitis, para recordar. Las complicaciones sistémicas es una reacción inflamatoria tal que las arterias se vasodilatan, las venas se vasodilatan. Al vasodilatarse, ¿qué hace? El agua aparentemente se tiende a quedar en espacios, por ejemplo, que nosotros le decimos tercer espacio. Comienza a haber derrame pleural, comienza a haber ascitis, o sea, el agua comienza a entrar a lugares donde normalmente no deberían haber. Eso se llama retención hídrica, ¿ok? Que se da por la vasodilatación sistémica, la retención hídrica. Mientras más balance positivo tengas, quiere decir que te quedas con más agua en el día, quiere decir que hay una vasodilatación importante. Y esa vasodilatación hace que los vasos sanguíneos se queden con menos sangre y eso hace que haya hipotensión y el paciente puede morir por un estado de shock si no lo hidratas. Por eso el tratamiento de la hidratación es brutal y tiene que ser rápido. Y a nivel local, pues la isquemia y el daño necrosado va a terminar dando mucho de complicación. La necrosis normalmente del páncreas es estéril, no se olviden, ¿eh? Es estéril, pero se puede sobreinfectar por contaminación y traslocación bacteriana, ¿ok? Y traslocación bacteriana. Entonces, importante, ¿no? Importante, si tú tienes un paciente con pancreatitis, lo primero que tienes que buscar es meterle agua porque ahorita el cuadro sistémico termina haciendo que el paciente entre en un estado de shock, ¿no? Son detalles
muy importante para que tú definas.